nuestro Foro Jurídico de Minería Sustentable. Para nosotros, antes que nada, es un honor haber podido llegar a un convenio con la Barra de Abogados Nacional, capítulo Sonora, aquí con mi amigo Germán Guillén López, presidente del capítulo Sonora. Muchas gracias por haber compartido esta gran hazaña de tener estos tres grandes panelistas para hacer nuestro Foro Jurídico de Minería Sustentable. Le doy las gracias a la maestra Nayeli Flores Rodríguez, a la maestra Paola Hernández Villalbazo y al doctor Héctor Herrera Ordóñez. Enseguida les presentaré al presidente de la Barra de Abogados, capítulo Sonora, al doctor Germán Guillén López. Hola, ¿qué tal? Tuvimos un problema técnico y me he pasado a esta computadora. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Como señala Eduardo Portugal, presidente de AMSAC, precisamente es un panel de lujo, un panel de excepción. Nos sentimos muy honrados de su presencia y este evento en lo particular ha generado muchísimas expectativas. A lo largo de esta próxima hora, nuestros tres panelistas podrán orientarnos sobre un punto que en estos momentos de encrucijada que vive el país y el mundo es fundamental porque es una actividad económica de la que el país hoy más que nunca necesita, la minería. Bienvenidas, bienvenidos panelistas, bienvenidas, bienvenidos auditorio. Ana, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, queremos agradecer por este gran panel de expertos que tenemos de lujo. Nos sentimos muy honrados con su presencia y es importante señalar que las opiniones emitidas por cada uno de nuestros expertos invitados son a título personal y no a nombre de las instituciones en las que ellos laboran. A continuación, voy a leer la reseña de cada uno de los ponentes. Lo haré en el orden en el que van a participar. Primeramente, Paola Hernández Villalbazo, licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana AC. Cuenta con un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional en la Escuela Libre de Derecho, una especialidad en Comercio Exterior en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así como con el País Vasco, también con mención honorífica. Dichos estudios los ha complementado con 2 cursos de posgrado en la Escuela de Leyes de Harvard en Boston, Massachusetts, en técnicas avanzadas de negociación. Inició su ejercicio profesional en el sector privado, en el área de telecomunicaciones, para posteriormente trabajar 6 años en el sector público, representando al Gobierno de México en la negociación e implementación de los capítulos de prácticas desleales del comercio internacional y solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, y el entendimiento sobre la solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ambiental de la División Minera en México de Grupo México. Hace 3 años fue promovida como directora ambiental de Americas Mining Corporation, teniendo a su cargo los temas ambientales de México, Estados Unidos, Perú y España. Ha participado como representante del sector industrial en las principales cámaras industriales de México en el análisis y cabildeo de la principal normatividad ambiental en México en los últimos años. Es representante de Grupo México en el Consejo Directivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Organizó el Consejo Coordinador Empresarial que busca influir a través de propuestas de política pública en materia de sustentabilidad, con la visión del sector empresarial. Asimismo, durante el 2018, fungió como vicecoordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en México, siendo designada como coordinadora de la misma para el 2019-2020. Por su trayectoria profesional,
En febrero del 2018 fue nombrada por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales como uno de los 5 representantes de México en el Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental del Acuerdo Paralelo en materia ambiental del Telecán, representando al sector empresarial en donde sigue participando hasta la fecha. Dentro del sector académico, ha sido ponente en la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y ha participado en actividades docentes en la Maestría de Derecho Ambiental de la UNAM, siendo reconocida como profesor honorífico por dicha institución. Maestra Nayeli Flores Rodríguez, abogada especializada en Derecho Ambiental. Actualmente es gerente del área jurídica ambiental, aguas, explosivos y de lo contencioso en Industrias Peñoles. Anteriormente, fue jefa del Departamento de Instrumentos Internacionales en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Nayeli egresó del TEC de Monterrey y cuenta con estudios realizados en la UNAM de Derecho a la No Discriminación y al Derecho Ambiental, así como maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Y por último, pero no menos importante, el doctor Héctor Herrera Ordóñez, nacido el 19 de enero de 1963 en Actopan, Hidalgo, México. Tiene más de 31 años de experiencia ejerciendo la profesión en México, particularmente en el área de Derecho Hídrico, Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, Obra Pública y Litigio. Es abogado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana y un doctorado en Derecho por la Investigación por esa misma universidad. Es socio fundador del despacho Herrera y Sato, Sociedad Civil, donde continúa su práctica profesional. Es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 1990, donde actualmente ocupa el cargo de presidente 2019-2021. Es miembro activo del International Bar Association, donde participa activamente en la sección de Derecho de la Energía, Ambiente y Recursos Naturales. Esto desde el 2008 a la fecha. También es miembro del American Bar Association, donde participa activamente en la sección de Derecho Internacional. Esto desde el 2015 a la fecha. Además, es profesor de Derecho Ambiental en varias universidades, los últimos 20 años en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Miembro del Comité Científico del Simposio Internacional de Derecho Ambiental, organizado por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados en Madrid, España. Coordinador académico del Diplomado Régimen Jurídico del Agua en México, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del 2004 al 2012. Profesor de la especialidad de Derecho Ambiental de la División de Posgrados de la UNAM. Profesor de Medio Ambiente y Comercio en el Diplomado de Comercio Internacional en la Escuela Libre de Derecho. Y autor del libro Problemática Jurídica del Suministro, Saneamiento y Contaminación del Agua Dulce en el Mundo y en México, de enero del 2019. Bueno, con esto damos inicio a este foro jurídico, dándole el uso de la voz a la maestra Paola Hernández Villalbazo. Gracias. Gracias a todos por la invitación, a la Barra Mexicana de Abogados, también a la Asociación Mexicana de Mineros de Sonora, a la AMSAC. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de platicar de dos temas que se oyen mucho en distintos foros ambientales y poco se oye de lo que estamos haciendo la minería al respecto. Estas ideas que les voy a compartir son las mejores prácticas que hemos estado viendo en algunos foros internacionales, porque quizás a ustedes, igual que a mí, cuando vemos estas ideas, de repente se nos ocurre cómo podemos implementarlo en nuestras empresas, o si no, si ya lo tenemos, algunas nuevas ideas para ver de qué forma hacerlo mejor. Y son dos temas que están manejando en las agendas ambientales. Uno es el de economía circular,
y el otro es el de biodiversidad. Entonces, pues no son ideas mías, se los comento, son las mejores prácticas que a mi juicio ahorita se están escuchando y bueno, pues seguramente ustedes tendrán otras y espero que a raíz de esta apertura de estos temas podamos seguirlos platicando tanto en la barra como en cualquier foro que atañe a la minería, para que se sepa que la minería está enfocado y atiende estos temas tan relevantes ahorita, ¿no? Si me hicieran favor de poner la presentación, gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Aquí, un segundito, vamos a hacer esto. Bueno, pues esta primer lámina, ¿qué es lo que nos dice? Si hablamos de mejores prácticas, tendríamos que empezar hablando de qué es lo que hay, qué está en la normatividad, ¿no? Sabemos que está nuestra LGPGI, la clasificación de los residuos, en general, la minería, ¿cuáles tiene? Digo, obviamente tenemos los sólidos urbanos, pero no son nuestra prioridad de comentar en esta presentación. Pero vamos a hablar, tenemos la NOM 161, que establece los criterios para clasificar residuos de manejo especial y cuáles están sujetos a un plan de manejo, ¿no? Tenemos, y ojo, sigue en carácter de proyecto de norma, la 160 Semarnat 2011, que no es exclusiva para los residuos mineros, es para los peligrosos, pero por alguna razón se quedó durmiendo el sueño de los santos y sigue en característica de proyecto. Yo creo que es importante a nivel nacional que sigamos empujando por tener certeza en este tipo de regulaciones que a todos nos dan seguridad, ¿no? Y tenemos la norma 157 Semarnat, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. Esta sí, nosotros participamos a través de las diferentes cámaras en elaborarla para certeza de nosotros y conforme al artículo 17 de la LGPGI, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues siguiendo con nuestro régimen jurídico, pues manejo integral es el concepto en donde nos dice cómo manejar los residuos, ¿no? Entonces, las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico, acopio, bla, 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 cumpliendo objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de lo que establece nuestra legislación? Valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. El artículo 15 nos dice que Semarnat va a agrupar y subclasificar los residuos peligrosos, ojo, seguimos teniendo proyecto en norma, sólidos urbanos y de manejo especial en categorías con el propósito de elaborar inventarios y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. Ahí están, en dónde está la prioridad ahorita en nuestra legislación. La fracción tercera nos habla de identificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos materiales que constituyen los residuos y los aspectos relacionados con los mercados de los materiales reciclables o reciclados, entre otros, para orientar a los responsables del manejo integral de residuos. O sea, esta información tendría que venir de Semarnat. Ojo, la siguiente. Bueno, el artículo 27 nos dice fines y objetivos de los planes de manejo. Ya todo el mundo lo conoce, pero esto va a servir para entender un poquito hacia dónde lo estamos enfocando en relación con la economía circular. Pues bueno, promover la prevención de la generación y valorización de los residuos, así como manejo integral, que ya vimos la definición, a través de medidas que reduzcan costos, faciliten y hagan más efectivos desde la perspectiva ambiental, bla, bla, bla. Establecer modalidades de manejo, atender a las necesidades específicas de ciertos generadores y establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida. Por último, alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías para lograr un manejo integral de los residuos que sea económicamente factible. El siguiente, por favor. El sexto, para impulsar la participación de productores, generadores, importadores y demás sectores sociales en la minimización de la generación de residuos peligrosos, se promoverá. ¿Qué es lo que Semarnat tendría que estar haciendo en esta parte? Uno, la sustitución de los materiales que se empleen como insumos en los procesos que generen residuos peligrosos por otros materiales que al procesarse no generen ese tipo de residuos. Dos, el empleo de tecnologías que generen menos residuos peligrosos o no los generen. Tres, el establecimiento de programas de minimización en los que las empresas proporcionen asesoría a las pequeñas y medianas, ya sean proveedurías y demás.
El 33, ¿qué nos dice? Los residuos minero-metalúrgicos se manejarán de acuerdo a los planes de manejo que elaboren los responsables de los procesos. ¿Y estos qué van a contener? Bueno, ya lo saben. Los residuos objeto, las actividades, la forma de aprovechamiento o valoración, los mecanismos de evaluación y mejora del plan. Siguiente, por favor. Bueno, entonces eso es lo que ya les expliqué, qué es lo que dice la legislación, y todos pues, hemos venido aplicándola en la medida obviamente del cumplimiento, y algunos más, otros adjudicando mejores prácticas. Bueno, ¿cuáles son otras de las prácticas que nos pueden ayudar a empezar a integrar una nueva visión, o si no, que ya la tienen? La ISO 14045 es gestión ambiental de la ecoeficiencia de sistemas de producción. ¿Qué es ecoeficiencia? Para aquellos abogados que no son tan especializados en ambiental, ofrecer un producto o servicio satisfaciendo las necesidades de los clientes y al mismo tiempo ser respetuoso, perdón por el typo, con el medio ambiente. La ISO 14045 describe principios, requisitos y directrices para la evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto, incluyendo definición de objetivos y alcance de evaluación de ecoeficiencia, evaluación ambiental, evaluación del valor del sistema del producto, cuantificación de la ecoeficiencia, interpretación, incluyendo aseguramiento de la calidad, comunicación de los resultados y revisión crítica de la evaluación de la ecoeficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otra ISO tenemos? La ISO TS 14048, análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida de un producto, servicio o actividad, ¿para qué nos sirve? Facilita la evaluación del impacto ambiental que el producto, servicio o actividad genera sobre el medio ambiente durante todo el proceso, desde la obtención de la materia prima, su transporte, la elaboración del producto, utilización y su desecho. Esta ISO, ¿qué nos ayuda? A identificar y cuantificar los materiales utilizados, la energía, las emisiones, los residuos generados durante el proceso. ¿Con qué objeto? Con el fin de optimizar el uso de recursos y disminuir los impactos generados al ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí viene la parte novedosa. Todo lo otro, pues lo hemos escuchado, pero ahorita, en los foros internacionales, en los foros verdes, en los distintos foros se habla de economía circular. ¿Qué consiste? Bueno, es un poquito de lo mismo, nada más ahora le llamamos de otra forma, y aquí les puse una gráfica. Consiste en alcanzar un modelo económico y productivo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esta es la definición de la Comisión Europea, que a mí es la que más me ha gustado. Aquí les puse un gráfico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que implica? Entonces, bueno, a ver, ya, todo esto suena muy bonito. ¿Cómo? ¿Qué implica? Una jerarquía. O sea, ya no es, lo manejamos así, bueno, pues ahora le hago esto, ahora. Lo primero es ordenar. Prioritario, la prevención y la reducción en la generación de residuos. Esa es la prioridad. Las actividades de reutilización, reciclaje, tratamiento y valoración son muy relevantes también, no son la prioridad. Segunda etapa en la cadena de jerarquía. Tercera, la disposición final de residuos es la última opción. Siguiente. Bueno, el cobre, yo lo voy a enfocar al cobre, por obvias razones, es a lo que más me dedico. Las formas más conocidas del cobre, todos lo saben, son cátodos, alambrón, el billet, el slab y los lingotes, ¿no? Sin embargo, a través de distintos procesos se transforman en otros subproductos. Alambrón, tubo, lámina, material flejado, material de moldeo, polvos. Y a los fabricantes de estos otros productos se les conoce como primeros usuarios del cobre. La chatarra de cobre, por ejemplo, es utilizada por estos primeros usuarios del cobre para producir aleaciones de o con cobre. Posteriormente, estas aleaciones se transforman por lo que se les llama downstream industries. No les puse la traducción porque por más que pregunté no encontré a alguien que me dijera así en español cómo los podemos definir. Se los dejé así. En productos de uso final, tales como cuáles, auto, aplicaciones, electrónicos, etc. Siguiente, por favor. El cobre, por ejemplo, es considerado el mejor conductor de electricidad, y no porque lo diga yo, ustedes pónganse a revisar y sin lugar a dudas en la bibliografía lo van a encontrar. Y por ello es un componente esencial en la generación de energía renovable y limpia, como la solar, eólica, geotérmica, celdas de combustible, etc. Motores transformadores. Últimamente lo habrán escuchado mucho en antimicrobial,
muchas aplicaciones, sobre todo médicas, se han estado usando. En acuacultura, mallas de aleación de cobre están siendo consideradas como una solución efectiva a aquellas actividades acuícolas que están cercanas a la costa. Propulsión eléctrica para vehículos eléctricos, disipación de energía sísmica. El daño causado por sismos puede minimizarse mediante el uso de copper-based devices, le llaman, que absorben la energía. Y componentes ultraconductivos. Siguiente, por favor. Entonces, el reciclaje en el cobre. El cobre es uno de los pocos materiales que no se degrada ni pierde sus propiedades químicas, físicas, durante su reciclaje. En los últimos tiempos se ha reconocido cada vez más la sustentabilidad del cobre por sus propiedades que facilitan el reuso y reciclaje. Entonces, debidamente manejado, tiene el potencial de extender el uso del recurso, así como reducir el consumo de energía y la generación de emisiones y disposición final de residuos. Por lo tanto, el reciclaje es un beneficio complementario a la fabricación primaria del cobre. Siguiente. Aquí tienen una gráfica de la International Copper Association. Se las voy a dejar la presentación por si alguien quiere verla más detalle, pero este dato es muy significativo. Más del 65% del cobre producido desde 1900 todavía está en uso. Cuando hablamos de que el reciclaje es el material de reciclamiento por excelencia, no son palabras, o sea, hay datos que lo comprueban y pues hay organizaciones que se han dedicado a sustentar esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo metemos este concepto de la economía circular a nuestra operación? Bueno, aquí les puse el ciclo de vida minero, desde la exploración, diseño, construcción, extracción, procesamiento, ingeniería de servicio y el cierre. Implementar el concepto de economía circular en la minería, ¿cómo lo vamos a entender entonces? Pues que la operación minera debe planear su actividad de tal manera que, 1, asegure el uso eficiente de los recursos naturales. 2, reduzca al mínimo la generación de residuos extractivos. Y 3, promueve el uso de materias primas secundarias. Por último, promueva que puedan ser utilizadas como futuros recursos. Así es como lo podríamos entender, creo yo. Siguiente. Bueno, aquí tienen otra tabla. Esta es de la Comisión Europea, en donde nos dice también, aquí está el flujo de proceso, exploración, diseño, construcción, operación. Y como verán, por supuesto que ahí tenemos identificado de dónde vienen algunos residuos que entonces podríamos empezar a darle una pensada con este enfoque. Desde la construcción se generan residuos. ¿Cuál es el beneficio, el uso de estos? Ahí es donde está el área de oportunidad. En la operación, otros y así. La siguiente, por favor. Bueno, ya nos vamos más al detalle. Este es el flujograma de proceso, por decirlo, del cobre. Aquí tenemos, si lo ven hasta arriba, están los concentrados, los blisters, el cobre blister, los ánodos, el cobre refinado, las aleaciones de metales, y por último, bueno, en esta primera parte, después vamos a ver que abajo viene el minado y la producción. Tenemos la mina, la fundición, las plantas ESDE, que le llamamos la refinación, y de ahí hasta abajo van a ver una línea que dice scrap recycling, la chatarra. ¿En dónde está otra vez el área de oportunidad para el reciclaje? Pues ahí tienen ya identificado en el ciclo de producción en dónde puede salir o de dónde salen estos residuos, que tenemos la oportunidad de pensar de qué forma los manejamos para incorporarlos de nuevo en una economía circular. ¿Okay? Esta es la primera parte, no crean que aquí se acabó. En la siguiente, por favor. Esta es la continuación, y entonces ya venimos a los semis, a los productos terminados, y abajo ven la manufactura, el producto, y nuevamente hasta abajo salen nuevos residuos. No todos los manejamos nosotros, por supuesto que no, pero si vamos a ver la economía circular tendríamos que ver todo el ciclo. Entonces, esto se los puse, y claro que hay que verlo con más detalle, pero a modo de gráfico para que veamos cuál es, en dónde está, que le pongamos un poco más de visión a esto, a las áreas de oportunidad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo empiezo a pensar en economía circular? Bueno, la Fundación Ellen MacArthur nos dice que para establecer una ruta crítica hay que preguntarse, ¿esta innovación mejora la forma en cómo se ha manejado? ¿Qué requiere este sistema que no exista ya? ¿Cómo puede afectar la estrategia de negocio e impactar en costos?
qué áreas y colaboradores necesito que me apoyen para llevarlo a cabo y cuál es el siguiente paso. Pues para definir el reto circular y el impacto esperado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un grupo de trabajo, definir claramente el objetivo, preguntándose cuál es el impacto que quiero, cómo se considera si tengo éxito, o sea, cómo se va a ver, cómo se sabrá que alcanzamos el éxito, qué te funciona. Y bueno, mapear a los asociados estratégicos, internos y externos. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la economía circular? Pues ambientales, reducción en la pérdida o desperdicio de materia prima y energía, o sea, costos. Uso eficiente de recursos y energía, reducción en la generación de residuos y emisiones. Económicos, bueno, pues se utilizan menos materias primas y más material reciclado, y el valor de estas materias primas se maximiza durante toda la vida útil de los productos. Ingresos por venta de subproductos, diversificación comercial y de mercados. También tiene sociales, desarrollo de capacidades de comunidades, fomenta el desarrollo industrial y fomenta el empleo. Siguiente. Entonces, bueno, pero existen ya otras prácticas que nos pueden apoyar, no nada más estas que les dije. Hay otros estándares que nos ayudan a analizar para efectos de que iniciemos o hagamos más efectivo el análisis de los residuos que hacemos. ¿Cuáles son? Les dejé aquí algunos, no pretendo leerlos todos, pero en la presentación, para quien lo quiera, pues que nos ayudan en la caracterización de los residuos, para que ya ese análisis que necesitamos de la parte extractiva, tengamos un avance de cómo verlo. Entonces, tenemos en dónde apoyarnos. El chiste es seguir viendo hacia afuera y seguir viendo la mejora continua en esto, ¿no? Siguiente. Otros tips. Para una clasificación eficaz de minerales y su procesamiento selectivo, se debe realizar una separación adecuada in situ del mineral. Considerar el manejo de los residuos extractivos durante la fase de diseño y elección del método utilizado para la extracción. Minimización de la relación mineral-estéril. La base para una explotación puntual y eficiente que evite la extracción innecesaria del suelo y por ende la excesiva generación de residuos derivados de la extracción. Entonces, ¿cuáles son? Adecuada planeación, simulaciones de cálculo, planificación de actividades basadas en datos suficientes y manejo de datos. Considerar la red de acceso y transporte de la mina y la elección de equipo y técnica de transporte desde la etapa de diseño. Y en este análisis debe incluirse el ciclo de vida de las emisiones y balance energético del equipo de transporte. Reincorporar los residuos extractivos en los tajos e interior de la mina, le llamamos relleno de grano, y utilizarlos o reprocesarlos como subproductos. Almacenar el suelo removido durante la preparación y operación de la mina bajo condiciones que eviten deteriorar su funcionalidad y reutilizar la capa superficial del suelo, topsoil, durante la actividad de cierre. Bueno, pues ahí les dejo este primero gran tema para que lo pensemos, sigamos trabajando hacia allá y creo que esto pues a todos nos sirve para seguir mejorando y que vean en la minería esta parte proactiva, ¿no? Y bueno, pues voy a cambiar un poquito de tema a otra mejor práctica que es la de biodiversidad. La siguiente, por favor. Biodiversidad, vámonos ahora a la parte verde, totalmente. Mismo esquema. La parte legal, biodiversidad, que es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Ecosistema, unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados. Siguiente. No me voy a detener mucho, solo les quería enseñar, y para los que nos dedicamos más a lo ambiental lo sabemos, ¿cómo está nuestra regulación al respecto? Bueno, pues la LEGEPA que nos dice pues, que en el establecimiento de áreas naturales protegidas, o sea, todo lo manda a áreas naturales protegidas, Semarnat va a promover, ¿qué va a promover? Con los propietarios o poseedores, el que se aseguren de la preservación. Ojalá tuviéramos más herramientas que esas, pero sabemos que bueno, salvo la regulación de ANPs, no tenemos mucho más, ¿no? La sección 3 nos dice declaratorias, pues, dice los pueblos indígenas, las organizaciones sociales públicas o privadas y demás personas pueden promover ante Semarnat el establecimiento en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros de áreas naturales protegidas cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. Ojo con este artículo, no sé, ya después alguien me podrá buscar y comentar si a alguien después de la etapa de cierre se le ha ocurrido promover algo así, sería muy interesante.
Sección cuarta, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bueno, nos dice que Semarnat va a integrar este sistema con el propósito de incluir ahí las áreas que deban de conservarse por la parte de biodiversidad. Siguiente. Bueno, en la sección cuarta, el artículo 79 nos dice que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se van a considerar ciertos criterios. Y ahí está, por supuesto, conservación de la biodiversidad, participación social, el conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en las que habiten. Ojo con esto. Artículo 80. Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna van a estar el establecimiento de un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que estamos hablando de la CONABIO. Siguiente. Bueno, capítulo 2, preservación y aprovechamiento sustentable. Dice las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales. Por supuesto, si tienes o deterioras el equilibrio ecológico y afectas a la biodiversidad, te lo pueden revocar. Sanciones administrativas, también aquí dice Semarnat puede promover ante las autoridades federales o locales con base en estudios que haga, no nada más una visita, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias o cualquier actividad que afecte o pueda afectar la biodiversidad. Siguiente. Bueno, entonces ya nos dimos una idea de cómo está el marco. Hasta ahí está la parte de cumplimiento básica. Bueno, pero ¿cuál es la importancia tal cual? O sea, vámonos al fondo del asunto. ¿Por qué existe? ¿Por qué esta regulación está ahí? ¿Por qué puede ser sancionada tan gravemente? La biodiversidad sostiene la vida humana y la vida misma. La interdependencia entre personas y biodiversidad se aprecia más en la relación con comunidades indígenas que suelen basar su subsistencia y ser críticamente dependientes de la biodiversidad, o cuya cultura e historia está íntimamente asociada a la naturaleza. También la biodiversidad es base de los servicios ambientales de los que disfrutamos, desde agua limpia y los servicios que aportan las cuencas hasta el reciclaje de nutrientes y la polinización. Siguiente. ¿Cuál es la relevancia para la minería? Bueno, la minería tiene el potencial de impactar a la biodiversidad durante la vida de un proyecto. Los impactos directos, ¿de qué pueden provenir? Sobre todo de las actividades que implican remoción de suelo, como construcción de vías de acceso, pozos de perforación o la construcción de una presa de jales, o bien derivado de descargas a cuerpos de agua al aire, partículas, emisiones. Los indirectos, ¿cuáles serían? El resultado de cambios sociales o ambientales inducidos por las operaciones mineras. Bueno, a pesar de dicho potencial, o sea, no es directo, es potencial, existen muchas acciones que podemos llevar a cabo para minimizar o prevenir dichos impactos. De hecho, nos da la oportunidad de mejorar a favor de la conservación, y es ahí el área de oportunidad que quiero platicar hoy con ustedes. Seguramente ya lo han visto mucho, pero no se oye tanto en los foros y me pareció adecuado comentarlo. No toda la minería, hay que aclarar, se lleva a cabo en áreas remotas o altamente sensibles. Algunos proyectos de expansión ya están en áreas con una densidad poblacional significativa, zonas industriales o regiones que han sido intensamente cultivadas por muchos años, y ahí el valor de la biodiversidad ya tiene un impacto limitado. En estas situaciones se debe tomar en cuenta la biodiversidad de la región y explorar oportunidades para mejorar la misma o llevar un proyecto a cabo de conservación con los otros stakeholders. Siguiente. Bueno, ahora vámonos por etapa, porque resulta que sí los podemos diagnosticar por etapa. ¿En dónde está el área de oportunidad? Bueno, aquí tienen, y les puse una figura del International Council on Mining and Metals, que nos ayuda a ubicar en una forma bastante clara. El lado izquierdo van a ver los potenciales impactos a la biodiversidad terrestre, a la acuática, a la del aire, a la social, y arriba van a ver las distintas etapas mineras. Y como en los puntitos nos dicen, pues aquí, potencialmente ahí puede haber alguna afectación. ¿Por qué se las pongo? Porque nos ayuda. Nos ayuda a identificar en dónde está el área de prevención y el área de atención a esto. Ejemplo, el E3 Program del Prospectors and Developers Association of Canada es una de varias herramientas que pueden ser utilizadas como apoyo para las empresas mineras. Durante la etapa de exploración incluyen el componente de biodiversidad. Y si bien en la etapa de exploración los impactos ya sabemos que son bastante limitados, en esta etapa es cuando se empieza a desarrollar el conocimiento de la biodiversidad y su área de influencia.
Entonces, ¿cuál es el objetivo que debemos de tener aquí? Identificar los futuros impactos y sus medidas de mitigación. Siguiente. Bueno, algunas prácticas que podemos hacer para limitar estos impactos, ¿cuáles son? Reducir o limitar la actividad de desmonte mediante utilización de tecnología y prácticas que lo minimicen. Evitar la construcción de nuevos caminos en lo posible mediante la utilización de caminos o brechas ya existentes. Y si va a ser nuevos, pues construir en lugares que estén alejados de pendientes pronunciadas o de arroyos o ríos. Utilizar equipo ligero y más eficiente para reducir impactos a la biodiversidad. Posicionar la perforadora y hacer las zanjas lejos o fuera de áreas sensibles a la biodiversidad. Sellar la boca del barreno para evitar que los pequeños mamíferos queden atrapados. Recuperar carreteras y caminos que ya no sean utilizados o ya no sean necesarios. Y revegetar con vegetación nativa. Siguiente. Vamos a la etapa de construcción. Previamente, durante la etapa de factibilidad, hicimos la planeación y la identificación de impactos y sus medidas de mitigación en la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en esta etapa es donde se presenta la mayor oportunidad de llevar acciones de protección y apoyo. En áreas de gran importancia para la biodiversidad es importante el diseño de las medidas de mitigación, la asignación de responsabilidades de quién lo va a hacer y la supervisión. ¿Para qué? Para que cierres la pinza, ¿no? No nada más es planear, es cómo lo vas a ejecutar. Las actividades como el descapote y la disposición de material estéril durante la construcción requieren grandes áreas para el almacenamiento y disposición de los mismos, además de potencialmente generar impactos adicionales a la biodiversidad, como serían las escorrentías o lixiviados. En áreas donde llueve mucho, la situación puede acentuarse, por lo cual las medidas de mitigación se deben de planear desde antes. Siguiente. Ahora vámonos a la operación. Mientras que la etapa de construcción suele durar 1 a 3 años y los esfuerzos durante el desarrollo de un nuevo proyecto se centran casi en la predicción y determinación de medidas para atenderlas, la fase de operación se desarrolla a lo largo de décadas. Esto nos da la oportunidad de proteger y mejorar la biodiversidad del sitio y su área de impacto. Las minas subterráneas suelen tener una huella mucho menor que la de la minería a tajo abierto, pero que progresivamente se van haciendo más profundas y anchas. Sin embargo, nos brinda la oportunidad de realizar acciones de rehabilitación en forma progresiva, según las áreas que se van dejando. No hay que dejar de ver que todo lo que tenemos nos da una oportunidad. La biodiversidad tiene impactos asociados a la remoción de suelo y vegetación, pero hay que cuidar también el potencial impacto a medios acuáticos, riparios, o a la diversidad existente en humedales en caso de alteración de un régimen hidrológico por drenaje de agua de laboreo. La remoción del suelo, el despalme, tiene un impacto directo en el hábitat. Sin embargo, la actividad limpia del terreno, lo que llaman land clearance, puede influir en la sobrevivencia de algunas plantas y especies animales. Por ejemplo, cuando en el estudio Lineabas identificamos algunas especies endémicas que se trasplantan con éxito antes de que se remueva. Ahí está el área de oportunidad. Y bueno, pues creo que todos lo hacemos. Nada más hay que ver en dónde más podemos mejorarlo. Y es importante implementar medidas para mejorar la tasa de supervivencia de la fauna silvestre. Siguiente. Aquí tenemos otra figura, igual, impactos durante la operación y arriba actividades mineras. Algunas de las actividades que se pueden analizar a detalle para implementar adecuadas medidas de mitigación son abastecimiento de materiales de construcción, tajos para obtener material de préstamo, grava y arena, y el gran número de trabajadores asociados a la construcción. Siguiente. Pues si bien el mayor impacto derivado de la infraestructura ocurre durante la construcción, la continua presencia de barreras físicas puede ser una amenaza para la migración de algunas especies. Hay que evaluarlo. Y cada vez más las empresas mineras están incluyendo en la evaluación de riesgos el transporte de materiales y residuos peligrosos para evitar accidentes. Y si bien originalmente esta evaluación se trataba del riesgo en comunidades centro de población, ahora se está incluyendo la biodiversidad. Es una gran idea. Nos puede dar un contexto mucho más amplio, mucho más verde. La introducción de especies invasivas o fauna salvaje puede tener efectos secundarios que debemos analizar a detalle. Las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre, partículas y metales pesados también deben ser analizados a detalle para la parte de biodiversidad. Siguiente. Depósito de jales, bueno, pues ya lo sabemos. Evidentemente, los jales pueden disponerse de distintas maneras y no importa el método que sea, la evaluación de riesgos es importante que también considere biodiversidad. Siguiente. Ya estoy casi sobre tiempo, así que
me quedan 2 láminas, creo. Bueno, la etapa de postoperación es la más importante porque aquí es donde se nos abre más oportunidad para la parte de conservación. Mientras más cerca del cierre nos encontremos, más detalles debemos de tener en la parte de biodiversidad. Y es la parte que nos representa la oportunidad de restaurar la biodiversidad. Por ello, la información del estudio línea base y los demás resultados de las campañas de biomonitoreo nos van a servir para determinar en dónde está el área de oportunidad y mejora. Y es básico considerar la sustentabilidad a largo plazo de las medidas de conservación, mitigación y rehabilitación, incluyendo los requerimientos de biomonitoreo. Siguiente. Al establecerse objetivos y metas en materia de biodiversidad, pues, ¿qué debemos de contemplar? Pues la normatividad, pero aquí, ojo, el convenio sobre diversidad biológica nos puede ayudar. Considerar la opinión de los stakeholders sobre usos futuros y, de ser posible, conciliar intereses e incluir a estos stakeholders. Recabar la información posible sobre la biodiversidad, las limitaciones técnicas inherentes al sitio, nutrientes, disponibilidad de agua, plantas, los usos previos del sitio y el estado actual de la biodiversidad, bueno, pues para saber si se va a establecer un ecosistema nativo o no, y la tenencia de la tierra después de la minería. Sí, pues bueno, me apuré mucho, sé que es un tema que da para mucho más, pero tenía 20 minutos, inclusive creo que me pasé un poco, pero les agradezco su atención y espero que tengamos mucho tiempo de platicar con muchos actores mineros sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, maestra Paola Hernández. A continuación, seguirá la ponencia de la maestra Nayeli Flores Rodríguez. Te doy el uso de la voz. Muchas gracias. No sé si pueden apoyarme con la presentación. Bueno, mientras proyectan la presentación, muy buenos días tengan todos ustedes. Me siento muy contenta de poder participar en un foro de minería y sustentabilidad, no solo porque trabajo en una empresa minera, sino porque reconozco la relevancia de la actividad minera en México. Y bueno, tenía que ser Sonora el organizador de este foro, al ser el estado que se posiciona como el corazón minero de México, ¿no? Particularmente me siento muy honrada de poder compartir este foro con 2 personas que respeto y admiro profundamente. Así que les doy las gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes brevemente, en 20 minutos, lo prometo, sobre el manejo responsable del cianuro y las mejores prácticas en la minería. Pues si bien el uso de compuestos de cianuro en la minería es a menudo un tema controvertido, porque agrupaciones ambientalistas frecuentemente se enfocan en las propiedades altamente tóxicas de muchos compuestos de cianuro para los humanos. Entonces, es importante que nosotros como sector minero pongamos sobre la mesa que las concentraciones diluidas de cianuro que son empleadas, que los métodos que tenemos para su uso, la rápida descomposición de los compuestos de cianuro, hacen que la extracción con cianuro sea una alternativa pues bastante segura. Si gustan la siguiente, por favor. Es así que en los siguientes minutos vamos a repasar rápidamente los requerimientos legales establecidos por las autoridades mexicanas para el manejo seguro de los materiales peligrosos y su protección y la protección ambiental. Y como mejores prácticas vamos a hacer referencia pues al código de cianuro, ¿no? Que fue desarrollado por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro. Siguiente diapositiva. La molécula del cianuro, como muchos de ustedes saben, existe de manera natural y también es producida de manera artificial. De manera natural, el cianuro es producido por más de 1000 especies de plantas, incluyendo el sorgo, el bambú, la yuca, semillas de algunos frutos como las manzanas, los duraznos, las ciruelas. Se encuentra presente de manera natural en rábanos, coles, coliflor, entre muchas otras especies. El cianuro se produce incluso en el cuerpo humano y se exhala en concentraciones extremadamente bajas con cada respiración. Y bueno, en esta diapositiva vemos sobre cuál es la hoja de seguridad del cianuro. El cianuro de sodio es un producto sólido, no flamable, no volátil y tóxico.
es tóxico para los humanos y para la vida silvestre. Y es que las sales de cianuro de sodio, de cianuro de potasio y cianuro de calcio son bastante tóxicas, ya que son altamente solubles en agua y por tanto se disuelven fácilmente para formar un cianuro libre. El cianuro puede ingresar al cuerpo por inhalación, por ingesta o por absorción a través de los ojos y la piel. Es letal en caso de ingestión, puede causar irritación cutánea, puede causar lesiones oculares graves, puede causar daños en órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas y pues como ya lo habíamos comentado es tóxico, altamente tóxico para los organismos acuáticos. Sin embargo, es bien importante tener presente que el cianuro de sodio sí puede ser manejado sin tener accidentes, sin fugas accidentales, cuando se cuentan con medidas de seguridad, higiene y ambientales que minimicen los riesgos a lo largo de toda su cadena de valor. Siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cómo usamos el cianuro en la industria minera? Bueno, es conocido seguramente por todos los que están aquí presentes que los procesos utilizados son básicamente en dos tipos, que el cianuro se ocupa básicamente en dos tipos de procesos, que es la lixiviación en camas y lixiviación dinámica. En ambos casos los principios son los mismos. El cianuro de sodio, al ser disuelto, se separa y forma iones de cianuro, los cuales reaccionan con los metales de mineral y forman complejos químicos. Estos complejos de metales preciosos son recuperados mediante procesos de absorción con carbón activado y los complejos inestables se reaccionan para recuperar el cianuro y regresarlo al proceso o bien son enviados a su destrucción. El fortalecimiento de las prácticas seguras para el manejo del cianuro de sodio en su cadena de valor depende en gran medida del establecimiento de una cultura de seguridad en todas las empresas que manejan este producto. O sea, en esta presentación nos estamos enfocando sobre el manejo del cianuro en las minas, pero tenemos que tener pues bien en mente que tanto los productores, distribuidores, importadores, transportistas y nosotros como empresas mineras tenemos riesgos compartidos y algunos específicos dentro de cada uno de nuestros roles en esta cadena de suministro, pero de ninguna forma son independientes, ¿no? O sea, todos vamos en conjunto con esto en el manejo seguro del cianuro. Siguiente diapositiva. Empezamos con la regulación nacional. El cianuro de sodio, de potasio y potásico de plata son soluciones catalogadas como peligrosas en términos del primer listado de actividades altamente riesgosas publicado en el DOF el 28 de mayo del 90. La regulación de las actividades consideradas como altamente riesgosas está fundamentada en la LEGEPA, van de los artículos 146 al 149. Esta regulación se realiza principalmente mediante la aplicación de dos instrumentos, el estudio de riesgo ambiental y el programa para la prevención de accidentes. La gestión de los programas para la prevención de accidentes inició desde el 89, después de la publicación de la LEGEPA en el 88, para lo cual la Semarnat ha venido desarrollando diversos lineamientos y guías para facilitarle a los usuarios la elaboración de estos programas. Actualmente los programas de prevención de accidentes pues, son resueltos por la Semarnat, específicamente por su Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, la de GEGIMAR, mediante la aplicación de un trámite específico que no les diré la nomenclatura de COFEMER porque ni me la sé. Pero el PPA, es importante tener en cuenta que el PPA y el estudio de riesgo son trámites simultáneos porque el estudio de riesgo tiene un vínculo con el programa de prevención y accidentes, y es que en el estudio de riesgo se identifican, se jerarquizan, se evalúan los riesgos por el manejo de materiales peligrosos en las instalaciones, lo que conlleva que el programa de prevención de accidentes desarrolle medidas preventivas, correctivas, de control, de mitigación y de atención en caso de presentarse algún accidente. Por lo que en la actualidad, pues el estudio de riesgo es el sustento de los programas de prevención de accidentes. Entonces, es por eso que son trámites simultáneos y la Semarnat se pronuncia específicamente
respecto del programa de prevención de accidentes. Y bueno, adicionalmente, como es una actividad altamente riesgosa, en el caso de que se realice una autorización, el trámite por la autorización de impacto ambiental, pues la mía tiene que considerar el estudio de riesgo. Y quienes tenemos actividades altamente riesgosas tenemos que contar con un seguro de riesgo ambiental conforme el artículo 147 bis de la LGEPA. Adicionalmente, hay dos normas que de manera específica establecen los requisitos de protección ambiental para sistemas de lixiviación. Está la norma 155 y la norma 159. La 55 para los casos de sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata, y la 159 para los sistemas de lixiviación de cobre. Particularmente, la norma 155 establece medidas de seguridad y protección de flora y fauna relacionadas con el uso del cianuro. Y esta norma oficial mexicana contiene obligaciones bien concretas sobre el manejo del cianuro y en particular sobre la eliminación de la toxicidad del cianuro en efluentes, que es un tópico que preocupa mucho a la sociedad civil. Finalmente, se menciona que en el caso de que el cianuro se importe, se requiere además de un permiso de importación expedido por la COFEPRIS conforme al acuerdo que establece la clasificación y la codificación de mercancías, cuya importación y exportación está sujeta a la regulación de esta Comisión Intersecretarial para el Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, que se publicó en abril de 2013 y con modificaciones en marzo del 2014. Pues a grosso modo, este es el marco regulatorio del cianuro en México. Siguiente diapositiva, por favor. Y entramos a la parte de las buenas prácticas en el manejo del cianuro, que se establecen justamente en el Código de Cianuro, que es un programa voluntario de la industria para las empresas que participan en la producción primaria de oro o plata, utilizando cianuro, y las empresas que producen y transportan este material. En el caso de Peñoles Fresnillo, en Sonora está Minera Penmont, que tiene dos tajos, dos minas, Nochebuena y Herradura, y ambas Minera Penmont es signataria de este código. La siguiente diapositiva, por favor. Las buenas prácticas o las mejores prácticas del uso del cianuro empiezan desde la compra del producto. Y es que la minería debe fomentar la fabricación responsable de cianuro mediante la obtención del producto a fabricantes que utilicen las prácticas y procedimientos apropiados para limitar la exposición de sus trabajadores al cianuro y para prevenir derrames de cianuro al medio ambiente. Lo mismo con el transportista. Se deben de usar transportistas de cianuro que cumplan con el código y protejan, pues no solamente aquí a los trabajadores, sino a las comunidades por las que pasa el transporte de cianuro, ¿no? En la página del Instituto para el Manejo del Cianuro se observa un mapa con la ubicación de minas, productores, transportistas que se encuentran certificados en el código de cianuro. Es esta imagen que tenemos en la diapositiva. Y como dato importante pueden ver que realmente hay pocos productores, transportistas y minas que se encuentran certificadas con este estándar. Particularmente en cuanto a minas, son solamente 8 los certificados que se encuentran expedidos por el instituto. Se encuentran las minas de Los Filos, el Cerro de San Pedro, Peñasquito, la mina de la India y Pinos Altos, y pues las de Penmont. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en cuanto a las mejores prácticas para el manejo seguro del cianuro en las unidades mineras, pues todo empieza con las instalaciones seguras, ¿no? Que son instalaciones seguras tanto en las áreas de disolución de cianuro como en las áreas en donde se descargan los isocontenedores con el objeto de evitar exposiciones o escapes al medio ambiente. El almacén debe contar con medidas de seguridad, algunas mínimas como piso de concreto, protección de intemperie, ventilación, control de acceso, señalizaciones de seguridad, sistemas para contener derrames y protección ambiental.
Se debe de contar también con procedimientos de operación y manejo que contemplen operaciones de descarga, mezclado, almacenamiento, plantas de lixiviación dinámica, sistemas de tratamiento regenerable. Pero bueno, les estaba justo comentando algunas, las prácticas que se establecen como mejores prácticas dentro del código de cianuro, en específico ya dentro de la mina. Estábamos viendo que se requieren de instalaciones seguras, tanto en las áreas de disolución de cianuro como en las áreas de descargas de isocontenedores para poder evitar exposiciones o escapes al medio ambiente. Incluyen instalaciones seguras en el almacén. Se deben de contar con procedimientos de operación y manejo que contemplen operaciones de descarga, de mezclado, almacenamiento, como decía, plantas de lixiviación dinámica, sistemas de tratamiento o regeneración y procedimientos que por supuesto incluyan los desechos de cianuro. Incluso deben de haber procedimientos para el embalaje vacío, para disminuir el riesgo de contacto al personal o al medio ambiente de material remanente antes de su adecuada disposición. Por supuesto que se deben de contar con planes de capacitación como una buena práctica, porque proteger la salud de los trabajadores y su seguridad se debe de hacer de manera integral, y eso incluye, por supuesto, pues un entrenamiento tanto a empleados como a todas las áreas involucradas. Debe de existir un monitoreo ambiental. Bueno, esto no solo por una buena práctica, sino porque también es una obligación de nuestro marco regulatorio, pero pues tiene que haber un monitoreo permanente, informe a las autoridades de gobierno. Se deben de monitorear cualquier posible presencia de cianuro en descargas de agua, de proceso, ya sea aguas subterráneas o superficiales. Debe de haber monitoreo también a los trabajadores por un tema de salud, monitorear el pH y las emisiones de cianuro o de hidrógeno o ácido cianhídrico, con el fin de proteger la salud de los mismos, limitar la exposición al ácido cianhídrico, calibrar los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y hacer una inspección diaria a estos monitoreo de estos fijos y portátiles de esas herramientas. El Instituto para el Manejo del Cianuro, el Instituto Internacional, monitorea, más bien dicho, nos obliga a los que somos signatarios del Código de Cianuro a realizar también auditorías independientes. Estas auditorías se tienen que hacer para poder refrendar, tanto para poder certificarte como para refrendarte, y tienen que realizarse cada 3 años. Una muy buena práctica, por supuesto, y que lo podemos ver el día de hoy, es el de generar diálogo con las comunidades, ¿no? Es muy necesario el generar diálogo y participación con todos los actores que se involucran dentro de una operación minera, sobre todo cuando tenemos este tipo de manejo de residuos, de materiales peligrosos, porque la divulgación de nuestras operaciones brindan a los interesados la oportunidad de que comuniquen también cuáles son sus temas de preocupación. Sobre este tema en específico, les puedo compartir que en Minera Penmont hay un trabajo bien estrecho que hacen las áreas médicas con el personal de seguridad y medio ambiente, con el personal de relacionamiento comunitario, en donde se van identificando formas de poder generar este diálogo con los grupos de interés. Se cuenta de hecho con un programa permanente en donde actores de la comunidad y familias de los trabajadores visitan las instalaciones de Minera Penmont. Se les explican en general pues todos los riesgos de la operación, pero en particular los temas que tienen que ver con los peligros y riesgos del manejo de cianuro, y se comparten los protocolos para su manejo responsable. Siguiente diapositiva, por favor. También deben existir protocolos para respuestas a emergencias. Se tiene que capacitar a los trabajadores y al personal para la respuesta ante emergencias, para que manejen el cianuro de una manera segura y responsable. Se generan simulacros, por supuesto, se tienen que contar con sistemas de emergencia para proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad y al medio ambiente. Y finalmente debe de contarse con un plan de acción para desmontar instalaciones de cianuro al cierre de nuestras operaciones. Como pueden ver, muchas de estas prácticas que vienen en el Código de Cianuro como buenas prácticas
pues aunque no fuera signatario del Código de Cianuro, muchas de estas son obligaciones ambientales que se encuentran consignadas en diversos dispositivos. Siguiente diapositiva, por favor. Y listo, pues esto ya es la conclusión, que podemos decir que el cianuro es un compuesto químico, pues sabemos que es extremadamente efectivo para disolver el oro de su mineral, y es por eso que es ampliamente utilizado por nuestra industria en los procesos de lixiviación. Sin embargo, pues tenemos que siempre estar bien conscientes de que las altas concentraciones del cianuro pues pueden ser tóxicas para los seres humanos y para muchos organismos vivos, por lo que la administración responsable del cianuro es crítico para garantizar pues, la seguridad de nuestro personal, del personal de los contratistas, de las comunidades, del medio ambiente en general. Así que requerimos aplicar estrictas medidas de salud y de seguridad para impedir derrames y cualquier exposición de nuestra fuerza de trabajo al cianuro. Tenemos que capacitar a nuestros equipos para que tengan respuestas para contener las liberaciones pues, accidentales que se pueda dar de este producto, responder a cualquier incidencia de exposición, certificarnos en el código de cianuro, y si no nos certificamos en el código de cianuro, pues sí tener bien consciente cuáles son estas mejores prácticas, sobre todo para poder establecer una cadena de valor que sea apropiada, ¿no? Que vaya no solamente con el manejo de cianuro seguro en nuestras instalaciones, sino desde el transporte, el almacenamiento, el uso y el desecho del mismo. Nayeli, nuevamente, gracias por tu profesionalismo, tu compromiso. Encantada. Continuamos. Presidente, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias al doctor Germán Guillén, presidente del capítulo Sonora de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Agradezco también a don Eduardo Portugal Prada, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora, por esta estupenda alianza entre la Barra y esta Asociación de Mineros. Hemos escuchado a las dos ponentes principales de esta sesión. Para mí es un verdadero honor compartir este foro jurídico de minería sustentable con la licenciada Nayeli Flores de Peñoles y con la maestra Paola Hernández de Grupo México, ambas responsables de las áreas ambientales de ambos grupos mineros, los más importantes del país, y por ello para mí es un verdadero honor compartir el foro con dos grandes de la minería y del derecho ambiental en nuestro país. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, Paola, por la oportunidad. El tema que voy a exponer a continuación lo denominé aspectos jurídicos que pueden reducir el riesgo de litigio asociado al procedimiento de impacto ambiental federal. El tema, al igual que las dos ponentes, es extenso, es complejo, y quiero felicitar a Paola y Nayeli también por esa capacidad de síntesis, en unos cuantos minutos, traer toda la complejidad de los aspectos ambientales, de la también compleja actividad minera, a términos sencillos, lisos y llanos. Se agradece la brevedad y la sencillez con la que expusieron estos temas tan complejos. Lamentablemente, la temática de impacto ambiental en la minería tampoco es sencilla y se vincula con los dos temas que han expuesto las brillantes ponentes de esta sesión en la parte de la evaluación de impacto ambiental. En los últimos años hemos estado viendo mucho litigio en torno a estas evaluaciones de impacto ambiental federal del sector minero y lamentablemente no todas son causa del fanatismo o de criterios equivocados de la autoridad, hay que señalarlo también, o muchas veces son errores de los mismos promoventes o errores en el enfoque, en el manejo de impacto ambiental, en el que desafortunadamente prevalecen los criterios técnicos sobre los criterios jurídicos. Por supuesto que una evaluación de impacto ambiental para un proyecto minero es eminente o preponderantemente técnico y científico. Sin embargo, hay un componente jurídico sumamente relevante y generalmente la parte más débil de un proyecto tiene que ver con la parte jurídica, y a eso me voy a referir, a esas experiencias desafortunadas que han provocado la cancelación de proyectos con un ánimo de ahora en adelante preventivo de litigio. De ninguna manera quiero promover el litigio, sino más bien evitar que este suceda de manera innecesaria. Aunque por supuesto estos mismos razonamientos pudieran utilizarse para una defensa apropiada de esta
materia. Quisiera empezar con la conclusión. El mejor remedio para blindar un proyecto minero, como cualquier otro proyecto de otra industria, desde el punto de vista de impacto ambiental, es rigor científico en los estudios que se elaboran, honestidad en el manejo del proyecto, particularmente las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, y sobre todo, razonabilidad de estas medidas a la luz de la legislación aplicable. Se dice fácil, sin embargo, en la práctica hay muchas áreas grises, hay discrepancias, hay mucho campo de interpretación, y por ello, las empresas responsables, como las nuevas empresas o la nueva industria minera sustentable y muchos otros sectores, están haciendo lo propio y están actuando de manera diligente. Las épocas de la manipulación de la información científica, de la corrupción en el manejo de estos asuntos, no pueden continuar de manera alguna, y el sector minero es uno de los principales impulsores de esta nueva visión del sector privado. Hacer negocios cumpliendo con la ley y con rigor científico y con la mayor ética profesional es una buena forma de hacer negocios, y de esto voy a hablar a la luz del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La realidad es que ese procedimiento no lo voy a utilizar sino como una excusa para que en su versión más básica podamos ir comentando algunos de los problemas que se han mencionado. En el caso de Nayeli, la problemática y la diferenciación un tanto básica, pero también compleja entre lo peligroso y lo riesgoso, y también entre las mejores prácticas a las que se refirió Paola Hernández, y cómo estos cristalizan en esta etapa de impacto ambiental que está tan de moda por los famosos proyectos del Ejecutivo Federal, el Tren Maya, el Istmo, Dos Bocas, etcétera. Así que es una época interesante el analizar con criterios objetivos cómo debe ser el actuar de la autoridad ambiental en los proyectos del gobierno federal y en los proyectos del sector privado, en donde no habría razón para distinguir. Todos debemos cumplir con la legislación ambiental. Y en ese sentido, pido por favor, de ser posible, pongan la presentación. Empecemos con lo más básico. ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental? Pido una disculpa a los especialistas por empezar con algo tan básico, pero si no sentamos ciertas bases para esta discusión, podríamos perdernos en la terminología de esta materia. La evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el primer párrafo del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, a la que en lo sucesivo me voy a referir como LEGEPA, como se acostumbra en la jerga ambiental, se define de la siguiente manera. Evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar y reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Esta definición del artículo 28 de la LEGEPA es sumamente importante en la definición de lo que es una evaluación de impacto ambiental para efectos de prevención de litigio o de la impugnación correspondiente. Nótese que de la definición del primer párrafo de 28 de la LEGEPA no se trata, como pudiera presentarse caprichosamente, de un acto discrecional sobre si la autoridad o el presidente o algún servidor público quiere que se haga un proyecto o no, o si la comunidad quiere o no el proyecto. Es muy claro el propósito de la evaluación de impacto ambiental y es establecer las condiciones a la que se sujetarán estas obras y proyectos. No es nada más negar por negar o aprobar por aprobar. Es hacer esta evaluación con el objetivo de establecer las condiciones para que se haga. Si esto no es posible, pues se negará, pero vamos a continuar. Siguiente, por favor. Ese artículo 28 de la LEGEPA establece la lista de obras y actividades que requieren evaluación de impacto ambiental previa a su realización. Entre otras, y para efectos de esta ponencia, se citan, por supuesto, en su fracción tercera,
las actividades mineras, que son fundamentalmente exploración, explotación y beneficio de minerales, pero ojo, solo aplican las de carácter federal. La minería de competencia estatal, como piedra, arena, etcétera, no está incluida en esta disposición federal. Siguiente, por favor. También requieren evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos que requieran del cambio de uso de suelo en áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas. Aunque esto tiene alguna problemática en sí mismo, que probablemente hagamos una sesión para abordar solamente este tema, hasta aquí, para efectos de esta presentación, simplemente diré, generalmente los proyectos mineros, además de la actividad propia de la minería, suelen, por la naturaleza de los lugares donde realizan sus actividades, implicar un cambio de uso de suelo en áreas forestales. Siguiente, por favor. También requiere autorización de impacto ambiental de manera expresa las plantas de tratamiento de aguas residuales en los proyectos mineros o en cualquier otro proyecto, y las obras hidráulicas, muy importante. Las empresas mineras manejan importante infraestructura hídrica asociadas al proceso de producción minera, pero también está empezando a nivel mundial la minería submarina y por lo tanto el supuesto de impacto ambiental que tiene que ver con obras de dragado en cuerpos de aguas nacionales se convierte de la mayor importancia para el sector minero y para el sector ambiental en materia de prevención y en materia de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Es muy importante señalar que también requieren autorización de impacto ambiental todas las obras que se pretenda llevar a cabo dentro de un área natural protegida. Hay que ser muy claros, la actividad minera está prácticamente prohibida o en el mejor escenario altamente restringida cuando la ubicación se pretenda dentro de áreas naturales protegidas por razones obvias de la razón de ser de estas áreas y dependiendo de la normatividad aplicable. Para darnos una idea, en el país hay actualmente 182 áreas naturales que cubren más de 90 millones de hectáreas de superficie. En la siguiente lámina, si me hacen favor de pasarla, no es muy claro el mapa, pero todo lo que no sea de color blanco son áreas naturales protegidos. Esto nos da una dimensión de la problemática de superficies, de tal manera que si haya o no haya minerales o potencial minero dentro de estas zonas, para efectos prácticos está prohibida o por lo menos altamente restringida, excepto en los casos en que por razones de retroactividad la actividad minera haya llegado primero a esa zona y después la creación del área natural protegida, en cuyo caso le aplicarán solamente las restricciones conducentes, pero no la prohibición de continuar con esa actividad. Ya hay varios ejemplos en el país de esas actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas por razones de retroactividad. Siguiente, por favor. Y por supuesto, ese artículo 28 prevé una fracción genérica para todas aquellas actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos, pero no cualquier desequilibrio ecológico, solo aquellos graves e irreparables o daños a la salud pública o a los ecosistemas o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones conducentes. Estas son las disposiciones, no son todas, pero son las más relevantes en las que pudieran involucrar las actividades de la minería para efectos de la autorización previa en materia de impacto ambiental federal. Siguiente, por favor. Para la obtención de la autorización de impacto ambiental, el promovente debe presentar la famosa MIA, es decir, una manifestación de impacto ambiental. ¿Y qué es una MIA? Es un documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial. No todos los impactos, si no es significativo o potencial, es decir, si es algo que es imposible de darse, o se puede dar, pero no es significativo en términos de ciencia y la ley aplicable, entonces no será objeto de este estudio, que por supuesto generaría cualquier intención de obra o actividad que pretenda realizarse, en este caso, del sector minero. Siguiente, por favor. Con esta introducción un tanto básica, veamos cómo se desahoga el procedimiento de impacto ambiental. Ya se hizo la manifestación de impacto ambiental, el documento que contiene los estudios, y vienen los tiempos para el desahogo. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental y su reglamento
establecen los plazos para el desahogo de las distintas etapas de este procedimiento, que aunque no es muy claro, en la praxis, digamos, se ha determinado la forma para desahogarlas, y lamentablemente hay discrepancias entre lo que establece la ley y lo que establece el reglamento, lo cual a veces genera confusión y a veces, lamentablemente, la cancelación de proyectos. Una vez que se ingresa la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya sea a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, para todos los proyectos en general, incluyendo los mineros, salvo los que sean del sector hidrocarburos, que ahora son competencia de la ASEA, Agencia de Seguridad Ambiental, que también es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, al igual que la Profepa. Se encargaría del impacto ambiental del sector hidrocarburos, perdón, del sector energético, energía eléctrica e hidrocarburos. Pero regresándome al sector del minero, este va a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y empezamos con el primer problema. Se ingresa la manifestación de impacto ambiental, voy a escribir ahorita todos los detalles de su presentación, pero dentro de los 5 días hábiles siguientes, el promovente, dice la ley, debe publicar un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. Eso dice la ley. Sin embargo, los artículos 40 y 41 del reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación e impacto ambiental dicen otra cosa. El reglamento establece un plazo mucho mayor para la presentación de esa publicación. En la práctica, lamentablemente, durante muchos años, en administraciones anteriores, prevaleció el proyecto de los técnicos de la Secretaría que inducían al error a los promoventes, y los promoventes ingenuamente lo aceptaban al permitir prevalecer los criterios de los técnicos y no de los abogados, siguiendo lo que establecía el reglamento, cuando en lo básico del derecho, la relevancia o la distinción entre una ley y un reglamento es muy clara, y si hubiere una diferencia o contradicción entre ambas, pues claramente prevalece lo que establece la ley. Y esto motivó una serie de problemas, siguiente por favor, a los que ahora me voy a referir. Y cito ejemplos de las consecuencias de un proyecto. Este no era minero, era hidroeléctrico, pero aplica al caso. ¿Qué puede suceder? Porque a veces se minimiza, es una publicación en un periódico. ¿Y qué pasa si no se hace, o si se hace con posterioridad a esos 5 días hábiles que establece la LEGEPA? Bueno, voy a comentar brevemente dos casos prácticos, misma empresa, de proyectos denominados Minicentral Hidroeléctrica PH1 y PH3. En el 2010 se presentó, el promovente obtuvo la autorización de impacto ambiental para la instalación y operación de 2 hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Al poco tiempo, en diciembre del mismo año, el ayuntamiento o el municipio promovió una controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal, la Semarnat y otras autoridades, fundamentalmente por el incumplimiento a esa publicación del extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa, entre otras razones, pero fundamentalmente ese era su argumento. Siguiente, por favor. ¿Cómo resolvió la Corte esta controversia constitucional? Me voy a la conclusión. Se resolvió declarar la invalidez de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental tramitados ante la Semarnat, promovidos por la empresa en los términos del último considerando de este fallo. Y el último considerando de este fallo enfatiza la relevancia del hecho de no haber hecho la publicación del extracto del proyecto en los 5 días hábiles siguientes a la presentación. No importa, dice la Corte, que el extracto lo haya publicado Semarnat en su Gaceta Ecológica. No importa que haya habido una consulta pública, o mejor dicho, reunión pública informativa en términos de la legislación ambiental, y no importa
que el procedimiento haya sido abierto y público en el sentido de que el expediente está a disposición de los interesados. Dijo, lo que está en juego es el derecho humano de todos, establecer el derecho humano a un medio ambiente adecuado y el derecho al debido proceso y sobre todo al derecho a la información, ahora llamado derecho a la verdad. De tal manera que independientemente de los méritos ambientales o no que tenga el proyecto, razón por la cual fue autorizado, se violó un derecho humano y, ojo, consideró un derecho humano al medio ambiente y al debido proceso, de tal gravedad que no es subsanable, porque es una obligación que se debe cumplir en el tiempo, en un plazo de 5 días. Consecuentemente, si al 5.º día hábil no se cumple, ya no es subsanable. Se violó el derecho constitucional de toda persona a pedir información, a proponer medidas de mitigación, a ejercer sus derechos, pero sobre todo a estar informados y el derecho a la verdad. Lo comento porque a veces algunos técnicos no le dan la importancia a esta simple publicación del extracto. Y señores, está subrayado en la pantalla el número de la controversia constitucional, que yo recomiendo ampliamente lo vean para el tipo de argumentación. La grave injusticia para la empresa promovente es que no fue parte de la controversia. Fue una controversia entre el municipio y la federación por una violación al derecho del municipio y de su gente a estar informados y hacer propuestas. Con independencia de los otros instrumentos públicos, no se cumplió con una formalidad que ahora no hay duda, es una formalidad esencial del procedimiento que de no cumplirse puede dar lugar a la nulidad absoluta o inexistencia, que para efectos de jurisprudencia es lo mismo, que la doctrina las distingue, y por supuesto pone en riesgo un proyecto. No importa el monto y el tamaño. Del tamaño que sea un proyecto, se pone en peligro. La mala noticia es que durante muchos años, muchos proyectos fueron autorizados sin publicación o con publicación posterior al 5.º día y consecuentemente, como es el caso de estas hidroeléctricas, están vulnerables, lamentablemente, por la mala influencia que algunos servidores públicos impusieron a los promoventes. Afortunadamente, de la administración pasada y esta, se ha abandonado ese criterio erróneo que imponía la Secretaría de Medio Ambiente, lamentablemente, y que inducía a los particulares a cometer ese error. Lamentablemente, no hay excusa desde el punto de vista profesional para cometer ese error y por ello destaco la labor y la importancia de involucrar en los estudios de impacto ambiental equipos multidisciplinarios que siempre deben incluir abogados especialistas en este tema para evitar y blindar el proyecto. Creo que cumplir con estas simples formalidades podría blindar el proyecto y evitar litigios innecesarios con alta probabilidad de que se pierdan. Y nuevamente se trata de hacer las cosas correctamente, cumplir con el procedimiento y no hay ninguna razón para ocultar esa publicación de un extracto, de un proyecto, de una página o menos que realmente no tiene un problema de fondo, pero que en la práctica, si no se cumple, puede causar la cancelación del proyecto, como sucedió con estas 2 hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Siguiente, por favor. Continuando con el procedimiento de impacto ambiental, una vez presentada la mía, pues Semarnat, están los 5 días para hacer la publicación, Semarnat tiene 10 días para integrar el expediente y ponerlo a disposición del público. Dentro de esos 10 días, cualquier ciudadano puede solicitar a la Secretaría se ponga a disposición del público la mía en la entidad federativa de que se trate. Siguiente, por favor. Esta LEGEPA y su reglamento obligan también a la Secretaría a publicar en la llamada Gaceta Ecológica, que es la publicación oficial de la Secretaría, de todos los proyectos de impacto ambiental. Al día de hoy, la Semarnat los publica semanalmente. No se establece un plazo específico para esta publicación, pero el hecho de que la Semarnat los publique semanalmente sugiere que después de los 10 días en que se integre el expediente, en 1 o 2 semanas será publicado. Siguiente, por favor. Siguiendo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dentro de los 20 días siguientes, cualquier interesado podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes. Y esto me parece muy sano en el diálogo
social que una empresa responsable debe tener con las personas que pueda afectar o que puedan sentir afectados sus derechos y que tienen toda la legitimidad de proponer medidas de prevención y mitigación. Que sean razonables o no es otra cosa, pero tienen el derecho de hacer sus propuestas, propuestas que por supuesto no tienen un carácter vinculativo para la Semarnat o para la empresa, pero en todo caso la autoridad al resolver sobre la evaluación de impacto ambiental deberá ponderar y decidir de manera motivada y fundada por qué aceptó o no aceptó las propuestas de mitigación de los particulares. La Semarnat también agregará las observaciones que he comentado y las hará constar en el expediente y en su caso en la resolución que recaiga al procedimiento de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Un aspecto muy importante de la evaluación de impacto ambiental es la llamada reunión pública de información, generalmente denominada consulta pública, que lamentablemente ha perdido el propósito verdadero que tenía en la ley y que era el de escuchar al promovente la explicación de los aspectos técnicos ambientales de la obra para informar a la comunidad. La verdad es que al día de hoy es un ejercicio innecesario en el que se ha convertido en un circo, en donde se ha pensado que es una especie de juicio en el que las personas van a decidir si el proyecto se aprueba o no, cosa que solamente obedece a la desinformación o a la muy exitosa industria de la extorsión para evitar algunos proyectos. Lo relevante de esta reunión es escuchar a la gente, sus propuestas y sus inquietudes. Lamentablemente, ese propósito no se ha logrado porque grupos que pretenden reventar la reunión o que supuestamente pretenden evitar que se lleve a cabo el proyecto y que esta no es la vía, simplemente hacen inválido o nugatorio el derecho de las personas de la comunidad a externar sus preocupaciones. El promovente cumple simplemente con ir y explicar el proyecto, pero si no se le permite explicar el proyecto, ya cumplió. Lo que ahí se diga no es vinculatorio y simplemente se ha perdido el propósito. Afortunadamente, la gran mayoría de los proyectos no son objeto de esta reunión pública de información que solo procede a criterio de la Semarnat o a petición de las personas de la comunidad que se trate y lamentablemente se ha convertido en una forma de extorsión para reventar la reunión que en la realidad no afecta el sentido de la resolución de la Semarnat ni aportan positivamente propuestas de mitigación o prevención. Y yo creo que aquí urge hacer una reforma para precisamente hacer valer el derecho de las personas a poder manifestarse, tal vez las formas electrónicas del derecho o por escrito. Difícilmente en una sesión presencial, virtual, con examen de las fotografías, puede mantenerse y generalmente son controladas por grupos de poder con diversos intereses y realmente no se abona al procedimiento. Pero por otro lado, las empresas están obligadas a ir, pueden recibir gritos, ofensas, ellos cumplen asistiendo, si les permiten presentar el proyecto, que bien, y si no, ya cumplieron. Creo que debería reflexionarse mucho sobre la violación a los derechos humanos de las personas de la comunidad por parte de esos grupos antagónicos que evitan el buen cauce y sobre todo hacen nugatorio el derecho de todas esas personas, lamentablemente. Siguiente, por favor. Se concluye el procedimiento, es más complejo de lo que estoy diciendo, pero se concluye el procedimiento y se emite una resolución que Semarnat puede dar en 3 sentidos. Autorizarla de manera lisa y llana como fue solicitada, cosa que yo nunca he visto en más de 30 años. Autorizarla de manera condicionada, que generalmente es la regla general cuando procede un proyecto, y negar la autorización de impacto ambiental solamente en 3 supuestos. Como les dije, conforme a la definición de evaluación de impacto ambiental, es el procedimiento a través de la cual la Semarnat establece las condiciones para que se lleve a cabo el proyecto, si esto es factible. Y solo lo puede negar en estos 3 supuestos, cuando se contravenga lo establecido en las disposiciones aplicables, fundamentalmente el marco jurídico ambiental mexicano y algunas internacionales, cuando la obra o actividad que se pretenda llevar a cabo propicie que una o más especies sean declaradas o amenazadas
en peligro de extinción o cuando se afecte a una de esas especies. Nótese que no es lo mismo afectar algunos ejemplares de una especie que afectar la integridad de una especie. Y por supuesto, cuando haya falsedad en la información proporcionada respecto de los impactos ambientales. Estas son las únicas 3 causas por las que se puede negar esa autorización de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Una de las disposiciones más importantes del marco jurídico ambiental mexicano es el último párrafo del artículo 35 de la LEGEPA, que establece expresamente la resolución de la Secretaría, entiéndase la Semarnat, solo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trata. Pros y contras, muy bien, pero no puede negarse por razones económicas, políticas, por falta de empatía y, muy importante, en mi opinión, ni siquiera por el tema de la consulta indígena. La consulta indígena se debe cumplir cuando sea aplicable, en los supuestos aplicables de la ley, pero de ninguna manera corresponde, en mi opinión, y sé que es un tema debatible, a la Semarnat hacerlo porque, por lo menos en el proceso de evaluación de impacto ambiental, la resolución solo se refiere, es expreso respecto del contenido de la resolución de la Semarnat que recae al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y consecuentemente, en mi opinión, no le compete la temática de consulta indígena como desafortunadamente lo ha hecho en algunos casos condicionando las autorizaciones. Recuerdo también que las disposiciones de la LEGEPA incluso el texto de las autorizaciones de impacto ambiental condicionadas expresamente señalan que el hecho de que se autorice una obra o actividad para efectos de impacto ambiental no implica la obligación o la autorización para otras autorizaciones federales, estatales o municipales. Es decir, si el proyecto minero tiene autorización federal para llevarse a cabo, no quiere decir que tiene autorización municipales o estatales que en su caso requiere ese proyecto. Y eso implica también para otras autorizaciones federales, como es el uso de explosivos, por ejemplo. No porque tengas impacto ambiental, automáticamente puedes usar explosivos. Necesitarás que cumplir con la autorización de explosivos y consecuentemente se deberá cumplir con la parte que aplique en su caso en materia de consulta indígena. En su caso, ¿qué tal si no hay comunidades indígenas o derechos o afectaciones a estas comunidades por la zona de que se trata, particularmente en algunas áreas del norte del país o Baja California, por ejemplo? Sin embargo, también es un tema complejo que estoy seguro en alguna ocasión también abordaremos abiertamente, sobre todo para escuchar voces disidentes y discutir con altura de miras y sobre todo con seriedad y con decencia todos estos temas. Podemos diferir en las opiniones, pero no podemos faltarnos al respeto en una plataforma seria como la de la Barra y como la de la Asociación de Mineros de Sonora y futuros foros también que seguiremos alentando precisamente para mantener un diálogo serio, una discusión con el mayor rango científico y por ello desde ahora los convoco para invitar a también ingenieros y otros especialistas del ramo que enriquezcan el debate, la discusión y sobre todo las propuestas constructivas sobre cómo pueden prevenirse, mitigarse o compensarse los impactos ambientales negativos que por supuesto genera la minería como muchas otras actividades productivas en nuestro país. Siguiente, por favor. Y finalmente, esta resolución debe ser expedida, dice la LEGEPA, en 60 días hábiles o en 60 días hábiles adicionales por la complejidad del proyecto. En la práctica, yo nunca he visto una resolución antes de estos 2 periodos. Son 120 días hábiles que equivalen a 6 meses de calendario, así que nunca antes de 6 meses generalmente se obtienen autorizaciones de impacto ambiental para actividades de explotación o beneficio minero. Lo que están viendo en la pantalla es un ejemplo de una autorización desafortunada, es la del aeropuerto famoso de este gobierno. Por si alguien quiere, simplemente es un ejemplo de la portada de una autorización y no por ello quiere decir que sea correcta o conforme a la ley. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si los funcionarios de la Semarnat que están encargados de la evaluación de impacto ambiental
informan a los medios de comunicación que no se autorizará un proyecto antes de que se emita la resolución correspondiente. Hago la pregunta porque en diversas administraciones, incluyendo esta, se han hecho desafortunados comentarios a los medios respecto a la procedencia o no procedencia de un proyecto desde el punto de vista de impacto ambiental, con lo cual debe haber consecuencias. Y brevemente, y porque ya se me está agotando el tiempo, voy a referirme a 3 disposiciones relevantes que tienen que ver con este tema: a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la parte conducente al actuar de los servidores públicos en relación con los expedientes que custodian y manejan y las obligaciones que deben cumplir en relación con este tema. No es una frivolidad, ni está dentro de sus facultades andar anunciando, como sucede en algunas conferencias de prensa, que tal o cual proyecto sí se va a autorizar antes de que se haga la evaluación de impacto ambiental, o que tal o cual proyecto se va a negar por la razón que quieran, cuando no ha pasado por un proceso de evaluación y no se ha emitido la resolución correspondiente. Lo comento porque esta es una actitud sumamente grave de algunos servidores públicos que debe tener consecuencias y que lamentablemente no se están impugnando o no se están utilizando estrategias para explicar y convencer y, ¿por qué no?, educar al servidor público en el cumplimiento de sus obligaciones en estos temas. Y abordo inmediatamente estas 3 cuestiones. Siguiente, por favor. Respecto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destaco el artículo 110 en sus fracciones 8, 10 y 11, que son del tenor literal siguiente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General, como información reservada, podrá clasificarse aquella cuya publicación, y vienen las distintas fracciones, fracción 8, la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Aquí claramente aplica a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, toda vez que es un proceso deliberativo de servidores públicos que va a concluir autorizando o no autorizando una obra o actividad. Piénsese en un proyecto minero por el foro en el que estamos. Pero también hay otras que pudieran aplicar dependiendo de la etapa del proceso. Afecte derechos del debido proceso. Y esto aplica a 2 procesos: al de evaluación de impacto ambiental o a los contenciosos que derivaran de impugnaciones del mismo proceso de impacto ambiental. Y finalmente la 11. Se vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. Así que tanto para la etapa de procedimiento administrativo como procedimiento contencioso, hay claras disposiciones en esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre el carácter de información reservada y, consecuentemente, el deber del servidor público de no divulgarlas o hacerlos públicos o no comprometer el resultado. Debe el servidor público a este respecto, debe ser serio, debe ser discreto, debe ser ético y debe considerarse información como reservada porque así lo establece esta ley. Pero no es la única. Siguiente, por favor. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 49, establece que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes. Quisiera enfocar la lectura no tanto a la falta administrativa, sino a la obligación que tiene el servidor público en términos del 49. Y en su fracción 5 establece la obligación que tienen los servidores públicos de registrar, integrar y sobre todo custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. El servidor público tiene el deber de no divulgar la información, no puede estar adelantando la conclusión de un proceso que no ha terminado. Siguiente, por favor.
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad y buena fe. Subrayo, legalidad y buena fe. Las disposiciones que he citado al día de hoy, se están aplicando exitosamente en litigios de arbitraje internacional para la recuperación de inversiones de empresas extranjeras en contra del gobierno mexicano. Precisamente la falta de cumplimiento al principio de legalidad y de buena fe de los servidores públicos, que implica el deber de secrecía, confidencialidad y no divulgación de la información de un expediente, más mejor dicho, de un proceso deliberativo y o contencioso, debe tener consecuencias y las está teniendo porque los tribunales arbitrales internacionales se están incluyendo o están favoreciendo, se proteja la legalidad, el debido proceso y se cumpla con los principios de legalidad y buena fe que los servidores públicos deben tener. Por ello, si bien es cierto que los promoventes deben ser serios, profesionales y éticos, también la autoridad que resuelve debe hacerlo, con las agravantes de que ellos adicionalmente tienen responsabilidades en su carácter de servidor público. Comento esto y concluyo. Estas ideas generales, hay muchos otros temas relacionados, pero son algunas pinceladas de los aspectos jurídicos que deben incidir en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Uno, en un sentido propositivo, educativo, de capacitación del servidor público involucrado y sobre todo para evitar esas declaraciones frívolas a los medios sobre la procedencia o improcedencia de proyectos de manera anticipada a las resoluciones de impacto ambiental en el sector minero y en todos los sectores en general. Ni el presidente de la República ni ningún otro servidor público, por supuesto los involucrados en el impacto ambiental y en la evaluación del impacto, pueden pronunciarse anticipadamente. Me parece que es una falta grave, no solo a la ética de un servidor público, sino sobre todo a los deberes jurídicos que le imponen las disposiciones y otras que por supuesto existen y también en tratados internacionales para respetar el derecho humano de todos a un medio ambiente sano, así como el debido proceso. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Héctor Herrera. Agradecemos su excelente participación y también agradezco a los asistentes que continuaron viéndonos. Vamos a pedirles que las preguntas nos las hagan llegar a nuestras redes sociales o al correo electrónico del capítulo, que es contacto.bmasonora@gmail.com, y nosotros se las haremos llegar a los ponentes y les haremos llegar la respuesta también. Muchas gracias. Le doy el uso de la voz al presidente de AMSAC, Eduardo Portugal, para unas palabras. Agradecer mucho por la atención a los ponentes extraordinarios. Tienen una experiencia que la verdad nos vuelve, ahora sí que un poco, a saber un poco más sobre las regulaciones ambientales y también sobre todo pues este convenio que estamos teniendo con la Barra de Abogados Capítulo Sonora, el cual, presidente, te paso la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, AMSAC, por el profesionalismo. Aquí estamos en sus instalaciones y las personas que entraron, absolutamente todas, siguen hasta hoy. Eso solamente deja muestra de la calidad de los contenidos que se vertieron en las 3 exposiciones. Por nuestra parte y por parte de AMSAC, vamos a editar estas exposiciones, las vamos a presentar en conjunto y por separado para divulgarlas. Esto es nuestra primera acción. Nuestra segunda acción es los preparativos para el evento de mayo, porque al igual que el presidente Herrera, en el capítulo Sonora, estamos convencidos de la necesidad de una capacitación permanente por parte de los servidores públicos en sectores productivos, en sectores donde hay impacto ambiental, sobre todo en sectores de desarrollo económico, para ser responsables y trabajar con ética estos temas que nos impactan a todos. Hoy más que nunca, México necesita de los sectores productivos. En el capítulo Sonora se va a generar una comisión de minería y el esfuerzo permanente de esta comisión entre sus grandes objetivos es la divulgación
de información de calidad, no solamente para los servidores públicos, sino también para la población. Yo entiendo, y a nosotros nos pasa en otros eventos que tienen que ver de derechos, donde hay activismo, pero para nosotros es una cuestión de derechos humanos, de una serie de derechos, y así como los grupos activistas o los grupos de choque tienen derecho a manifestarse, y aunque nosotros no compartamos sus plataformas y su manera de hacerlo, también nosotros tenemos el derecho de fomentar las buenas prácticas, de fomentar la responsabilidad profesional, de fomentar un desarrollo económico con compromiso social. Nuevamente, Paola, Nayeli, infinitamente gracias. Estamos muy agradecidos con sus ponencias. Ustedes, siendo de las dos abogadas más importantes del país, su sencillez, su generosidad, ya las deseamos tener acá en mayo y atenderlas como se merecen. Señor presidente, también te esperamos en mayo y gracias por el apoyo decidido a la creación de esta comisión. Gracias a Eduardo Portugal por esta alianza estratégica en favor no solamente de los barristas y el sector minero, esa alianza es en favor de México. Queremos una minería responsable y con compromiso social. Muchísimas gracias, despido el evento. Hasta pronto. A todas, a todos.